Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a continuar con el tercer video sobre Freud, ¿sí? En relación a lo que es el proceso de estructuración psíquica o el proceso de humanización. En el primer video habíamos visto el concepto de sexualidad en Freud y cómo Freud piensa la sexualidad como formando parte o permitiendo la estructuración del aparato psíquico a partir de las fases del desarrollo psicosexual. Habíamos caracterizado un concepto en relación al de sexualidad, que era el concepto de pulsión, y en relación al concepto de pulsión habíamos visto cuáles eran los componentes y habíamos comenzado a ver las fases psicosexuales del desarrollo y caracterizamos la fase oral, ¿sí? En donde tiene que ver con el comienzo, con el nacimiento, en donde el niño, va a decir Freud, es puro ello, está regido por el principio de placer, la pulsión es oral, la zona erógena es la boca, y que hacia el final de la fase oral aparecía un hecho cultural, ¿sí? Que era el destete y que permitía pasar de una fase del desarrollo a otra, ¿sí? No quiere decir, como decía en el video anterior, que se pierda la oralidad o la sexualidad o la pulsión sexual oral parcial, sino que esto va a seguir acompañando al sujeto, pero a partir del destete toma prevalencia otra fase, que es la fase anal o fase sádico-anal, en donde hay una continuidad del sadismo que empieza en la fase oral a partir de la dentición, cuando el niño para incorporar el objeto lo destruye, y se va a profundizar un poquito más en esta fase anal. Lo que caracteriza a la fase anal es que aparece una nueva zona erógena, ¿sí? Que produce placer también, un placer, como todo placer, es placer sexual, y el niño experimenta ese placer en relación a la expulsión o retención de las heces. Entonces tenemos, en relación a la zona erógena, tenemos el ano, la pulsión va a ser la pulsión anal, ¿sí? Porque lo que distingue a una pulsión de otra es su zona erógena. Entonces en este caso, si la zona es la zona erógena anal, la pulsión va a ser anal, y el objeto de la pulsión van a ser en principio las heces. Acá, ¿qué sucede? También desde el lado de la cultura empieza a aparecer, digamos, algo del orden de el corte y de acotar la pulsión, ¿sí? En el anterior era el destete, acá del lado de la cultura va a entrar el control de esfínteres. Se le va a pedir al niño, ¿sí? Que controle esfínter. ¿Por qué? Por esto que le decía anteriormente, si el papel de la cultura es acotar la pulsión para que el sujeto pueda vivir en cultura. Por ejemplo, en salita de 3, porque acá estamos hablando de niños fase anal, 2, 3, 4 años. En salita de 3 ya te piden que el niño deje los pañales, que controle esfínter, ya hasta la cultura, si para poder ir ingresando a la cultura, a las instituciones, es esto, digamos, siempre se tiene que jugar algo del orden de la pérdida del objeto de la pulsión o de acotar a la pulsión para ingresar en la cultura. Entonces, acá en relación al control de esfínteres, ¿sí? Empieza todo ese momento, ¿sí? En donde se le pide al niño que haga caca o pis en la pelela, y en donde por parte de los adultos o los cuidadores hay una demanda, ¿sí? A ese niño. Le piden que haga pis, por ejemplo, en la pelela. Y el niño, ante esa demanda, puede tener una postura pasiva o activa, ¿sí? Y esta es la primer polaridad sexual. Pasivo, activo, ¿sí? ¿Qué es la polaridad sexual? Freud va a decir, bueno, la polaridad sexual o los dos polos de la sexualidad en la época de Freud, ¿sí? Se daban en la pubertad, que era masculino y femenino, ¿sí? Pero esa polaridad sexual no está en la sexualidad infantil al comienzo, ¿sí? La primera polaridad que va a aparecer no va a ser masculino y femenino, sino pasivo o activo. Acá en la fase oral no tenemos polaridad sexual porque tampoco hay diferenciación yo-no yo. Para que haya una polaridad, sea pasivo-activo o como va a ser en la fase fálica, fálico-castrado, tiene que haber una diferenciación yo-no yo. Acá se va a establecer esto, como le decía, en donde el niño ante la demanda de los otros va a poder responder, ¿sí? O no responder a la demanda. Entonces, en relación a eso, va a tener esta polaridad sexual o esta primera polaridad sexual pasivo-activo. A ver, esta edad de 2, 3, 4 años es una edad súper complicada para la crianza, ¿sí? Se ponen picantes, por decirlo de alguna manera, y acá es donde se ve, bueno, que la función paterna y función materna tienen que estar soportadas en un deseo, porque si no,
te querés ir de la escena, que querés hacer como el papá de Nelson en Los Simpsons, que me voy a comprar cigarro y no vuelvo más. ¿Por qué? Porque esta cuestión de que el niño se opone a la demanda, o no, digamos, del otro, no solamente tiene que ver con el control de esfínter, sino que en este momento del desarrollo, el niño, ¿sí? Ante la demanda del adulto, generalmente a veces aparece esta cuestión oposicionista y los no solamente con el control de esfínter, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no quiere comer o quiere comer siempre lo mismo, o por ejemplo, no sé, hace un día de calor y está con dos buzos encima y no se quiere sacar los buzos y está colorado, está a punto de desmayarse y se enoja y dice que no, o uno no sé, va al almacén y quiere algo y le agarra un capricho y hace una rabieta y uno pasa vergüenza delante de los otros que lo empiezan a mirar, y uno entra como a no saber qué hacer y se le ocurren fantasías de todo tipo, que no las termina actuando porque hay un deseo que hace que uno pueda controlar esa ambivalencia que surge de la crianza, ¿sí? También Freud va a decir, bueno, es una etapa sádico-anal, porque también acá los niños en este momento ejercen el sadismo a partir de la musculatura, va a decir, en esta época los niños rasguñan, se enojan, tiran del pelo, tienen actos impulsivos, golpean, ¿sí? Capaz que te llama la maestra del jardín y dice, no, le está pegando, se enojó con un amiguito y lo rasguñó, ¿sí? Esto es cuestión, es normal, ¿sí? Es esperable, es parte de esta fase del desarrollo sádico-anal, que pase, ¿sí? Lo que sería raro es que no pasara algo de esto, ¿sí? Un niño muy tranquilo, muy quietito, que no molesta, que no hace ruido, ¿sí? Esto es esperable que pase. Después está el papel de los adultos en la crianza que puedan, digamos, como acotar esto. Entonces, recapitulando, en la fase anal, ¿sí? Se establece en relación al control de esfínter esta polaridad pasivo-activo en donde el niño va a tomar esta posición respecto a la demanda del adulto, y no solamente en el control de esfínter, sino en cualquier otro tipo de demanda. Otra cosa que sucede en este momento del desarrollo es que acá ya hay una diferenciación, ya lo dije anteriormente, ¿no? O sea, si el niño, el niño percibe que hay un otro que le demanda algo, que haga pis acá o que no pegue o un montón de cuestiones, ya eso implicaría que el niño se empezó a diferenciar. No es como acá en la fase oral, que era puro ello, que era indiferenciado, ¿sí? Entonces, si bien no es tan esquemático, esto lo estamos haciendo como para poder entender, ¿sí? Pero en esta fase, ¿sí? Podemos decir que hay una diferenciación yo-no yo y podemos hablar de la constitución de un yo, ¿sí? Teníamos al principio ello y en la fase anal ya hay una diferenciación, podemos hablar de constitución de un yo. Constitución, porque para Freud el yo, el super yo, el yo ideal, el ideal del yo, todo eso es parte de un proceso de estructuración psíquica que no está, ¿sí? Y que se va a constituir, ¿sí? En el mejor de los casos, si el niño puede ir atravesando esta fase del desarrollo psicosexual, siempre acompañado por otros que vayan ejerciendo las funciones maternas y la función paterna, porque esto no es que el niño lo atraviesa solo porque sí, ¿sí? Lo va a dar en la medida que haya estos otros que vayan cumpliendo ciertas operaciones estructurantes del aparato psíquico del niño para que el niño vaya atravesando esta fase del desarrollo. ¿Cómo se va a constituir el yo? Freud da dos hipótesis en relación a la constitución del yo. La primera hipótesis, ¿sí?, es la más sencilla, es por diferenciación. ¿Cómo se constituye el yo? Freud va a decir, bueno, el yo es una parte del ello modificada en su superficie por la influencia del mundo externo, ¿sí? Acá estamos en la segunda tópica, 1923, entonces, en donde va a decir, bueno, el yo también tiene aspectos inconscientes, confluye hacia el ello, pero bueno, se constituye a partir de diferenciarse por la influencia del mundo externo en la superficie del ello, ¿sí? Esa es la primera explicación que va a dar en relación a la constitución del yo, que es la más sencilla. La otra, que es un poco más complicada, que es la segunda, es que el yo se va a constituir por identificación, ¿sí? Y acá ya nos vamos a... bueno, Freud habla de identificación en varios textos, ¿sí? En Psicología de la Masa y Análisis del Yo, que creo que es de 1921, en Introducción al Narcisismo, que es de 1915, en Duelo y Melancolía, que es de 1917, creo que en el 12, en Totem y Tabú, también habla
de identificación y distingue distintos tipos de identificación, ¿sí? Y esto a veces genera confusión. Cuando hablamos de identificación en relación a la constitución del yo o a otros, porque gracias a la identificación se constituye el super yo, el ideal, ¿sí? Hay diferentes tipos. Freud al principio la identificación la toma como un mecanismo de defensa, va a decir, bueno, está en la producción de síntomas, pero después cae en la cuenta de que en realidad no es un mecanismo de defensa, sino que es un proceso psíquico universal y que se da en todos los sujetos y gracias a ese proceso psíquico universal que es la identificación se construye el aparato psíquico. Entonces estaría dentro de lo esperable, dentro de la salud, entre comillas, ¿sí? Es un proceso psíquico universal inconsciente. La identificación no es imitación, ¿sí? La imitación es un acto consciente en donde yo digo, bueno, yo quiero tocar la guitarra como fulanito de tal, entonces focalizo mi voluntad y mi atención y mi concentración y trato de copiar como toca fulanito de tal la guitarra. En cambio, la identificación es inconsciente. Yo no elijo a qué me identifico, ¿sí? O no elijo a qué rasgo del otro me voy a identificar. Por eso pasa muchas veces, ¿sí? En análisis, que uno se da cuenta que se parece más de lo que creía sus padres y se parece a cosas de sus padres que uno las vivía aborreciendo y después sos igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese proceso que uno se identifica a los objetos afectivos de su infancia y esa identificación es inconsciente. Bien, en relación a las identificaciones, Freud va a distinguir la identificación primaria y las identificaciones secundarias, ¿sí? La identificación primaria es la identificación por medio de la cual se constituye el yo. Y las identificaciones secundarias van a venir después de la identificación primaria, ¿sí? O sea que, si en la fase fálica, que todavía no lo vimos, vamos a ubicar el complejo de Edipo, las identificaciones secundarias se van a dar durante el complejo de Edipo y después del complejo de Edipo. La identificación primaria se va a dar antes del complejo de Edipo. Identificación primaria, ¿sí? Es una identificación preedípica. Es bastante abstracta porque Freud la va a definir como que es una identificación que es anterior a cualquier elección de objeto. Es anterior a cualquier elección de objeto porque todavía no hay un yo constituido que elija los objetos. Por eso es anterior a cualquier elección de objeto. Una vez que está el yo hace una elección de objeto y se identifica con los objetos. Acá, digamos, es una identificación, por eso dice que es anterior a cualquier elección de objeto. Es la forma primaria de ligación afectiva con un objeto y es una identificación masiva, total. No se identifica a un rasgo del objeto o a una particularidad, sino que es una identificación masiva que no va a estar mediatizada por el yo porque todavía no hay un yo, ¿sí? Es bastante abstracta. ¿Y a qué se va a identificar? Freud lo pone en estos términos. El niño en este momento, en la constitución del yo, se identifica al padre de la prehistoria personal. O sea que no se va a identificar a los padres del complejo de Edipo o a los padres que le tocaron, ¿sí? O a los cuidadores que le tocaron, sino que se identifica a ese padre de la prehistoria personal que es algo predípico, que es algo que antes de que se establezca la diferenciación sexual y a ver, es un poco abstracto, como le decía. Yo la forma que tengo tal vez de pensarlo es que el niño, si se identifica al padre de la prehistoria personal, es una identificación con el género, es una identificación con lo humano. Vieron que, no sé, en la selva los elefantes se identifican con su manada y andan con los elefantes, no intentan estar trepándose un árbol y vivir con los monos, porque se identifican con su género, se identifican con su grupo, ¿sí? Esta identificación primaria que da lugar a la constitución del yo tiene que ver con eso, con que el sujeto se identifica con lo humano, ¿sí? Hay casos de niños que fueron perdidos en los bosques y que lo encontraron después. Creo que había un caso que se llamaba el caso Víctor de Rousseau, no me acuerdo ahora, pues me vino ahora, pero en donde habían encontrado un niño que había crecido en la selva, no sé cómo había sobrevivido y lo había criado en una jauría. Entonces después lo intentan humanizar, ¿sí? ¿Qué sería esto? Que aprenda a hablar, que aprenda a ir al baño, ¿sí? Que camine en dos pies, la bipedestación, ¿sí? Y fracasó
en muchos aspectos porque ese niño no estaba humanizado, ¿sí? Caminaba como los lobos, aullaba como los lobos, ¿sí? Había faltado algo de esa primera identificación con lo humano, ¿sí? Es una forma de pensarlo, Freud no lo dice, Freud lo dice textualmente, dice, se identifica con el padre de la prehistoria personal, que no es un padre, que no son los padres del Edipo, que es anterior a todo esto, digamos, y anterior a cualquier diferencia sexual, ¿sí? Entonces, identificación primaria, va a decir, esta identificación primaria es un acto psíquico, ¿sí? Por medio del cual una parte del ello se identifica al padre de la prehistoria personal y se constituye el yo, ¿sí? Este momento, Freud lo va a nombrar en el momento de constitución del yo, Freud lo va a nombrar como narcisismo primario, ¿sí? Vamos a borrar acá, ¿sí? Polaridad pasivo-activo lo vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a poner narcisismo primario, ¿sí? Que es un momento en donde es el momento en donde se constituye el yo. ¿A partir de qué? Perdón, de un acto psíquico que es la identificación primaria, en donde se identifica con el padre de la prehistoria personal. Narcisismo primario, que no es lo mismo que el narcisismo secundario. El narcisismo primario es un momento constitutivo del yo. El narcisismo secundario es cuando el yo puso el líbido en los objetos y ante la pérdida de esos objetos, esa libido vuelve al yo. Es un narcisismo secundario, es cuando la libido vuelve. Diferente al narcisismo primario, que es el momento constitutivo en donde la libido se deposita por primera vez en el yo. Acá hay un movimiento económico, va a decir, o en la economía libidinal, que es el siguiente. Nosotros tenemos al principio que el niño es puro ello, va a decir Freud, ¿sí? Después tenemos el momento del narcisismo en donde se constituye el yo, narcisismo primario. Entonces el movimiento libidinal es el siguiente. El ello toma como objeto de amor al yo y lo invite libidinalmente, ¿sí? Antes las pulsiones, la libido estaba en el ello, va a decir Freud. A partir de que se constituye el yo por identificación primaria, el ello lo toma como objeto de amor, ¿sí? Y vuelca la libido hacia el yo. Y a partir de acá, el yo se vuelve el reservorio de la libido. Una vez que se constituye el yo y el yo tiene libido, después, en la próxima fase, en la fase fálica, el yo va a poder ir poniendo la libido en el mundo, ¿sí? En los objetos. Va a poder ir haciendo, estableciendo investiduras de objetos, elección de objetos, ¿sí? Movimiento libidinal. El ello vuelca la libido al yo, narcisismo primario, porque lo toma como objeto de amor, y después el yo puede investir la realidad y puede, investir los objetos de la realidad. Y otra cosa es que Freud va a plantear que este momento, ¿sí?, de narcisismo en donde aparece, va a decir Freud, es un yo de placer purificado, es un yo que se recorta del mundo externo, que está más ligado a un yo corporal al comienzo. Es ese momento en donde Freud va a decir su majestad del bebé, en donde toda la libido está puesta en ese niño y ese niño es la suma de la perfección, ¿sí? Es lo más hermoso del mundo, en el mejor de los casos, ¿sí? Porque hay casos en donde hay pibes que no son narcisizados de esa manera, ¿sí? Pero en lo esperable es ese momento de narcisismo primario en donde es su majestad del bebé, es lo más lindo, el que va a cumplir todos los sueños, es lo mejor del mundo, y ese bebé o ese yo es todo para el otro, ¿sí? Yo soy lo que lo completa al otro, yo soy el amor del otro, no entra nadie más ahí en relación a eso, yo soy todo para el otro, ¿sí? Ese narcisismo primario que va a constituir el yo ideal, no ideal del yo, ¿sí? Que el ideal del yo va a tener que ver, que al principio Freud lo utiliza como sinónimo del super yo, el yo y el ello, pero que va a formar parte del super yo, ¿sí? La ideal del yo, pero acá es el yo ideal, ese yo que es, no está castrado, a decirle acá, no está en falta, ¿sí? Está todo completo, ¿sí? Ese yo ideal va a ser el corazón o el núcleo del narcisismo y del yo, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá con fase anal. La próxima vamos a seguir con fase fálica, complejo de Edipo. Y bueno, si me olvidé de decirlo en otro, pero si les gustó el video, póngale like o dislike, hagan comentarios,
para seguir subiendo videos, si esto le sirve o no, digamos, o sugerencias, o a veces preguntas de algo que haya explicado mal y que no se haya entendido. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.